que era observación de mi muestra, toma de la muestra, ya sea por medición, por observación, um, tabular mis datos, ya aprendimos a sacar hasta sus gráficas, ¿sí? Los siguientes talleres que vamos a estar haciendo son básicamente cálculos a partir de esos datos que ya nosotros tabulamos, graficamos, sí, entonces ahorita sí empiezan los cálculos de estadística. Vamos a usar esos datos a hacer estudios, sacar, por ejemplo, en este taller vamos a buscar cuáles son las probabilidades. Le voy a explicar el uso de la tabla Z, ¿sí? Este taller vamos a ver solamente la distribución normal. ¿Qué es eso de la distribución normal? Ok, distribución normal o distribución estándar, ¿sí? Es de las más importantes distribuciones estadísticas, ya que un gran número de variables aleatorias continuas siguen o se aproximan a una distribución normal. O sea, los datos con los que vamos a estar trabajando, sus gráficas tienen esta forma, ¿sí? Son simétricas, ¿sí? Una campana bien simétrica y los datos que vamos a utilizar aquí solamente son datos continuos, ¿ok? Van a ser de distribución normal porque su gráfico da simétrico, ¿sí? Son valores continuos. Aquí no vamos a estar trabajando datos discretos ni nominales. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características de este gráfico, ¿sí? Que vamos a estar usándolo durante este taller. Dice, dentro de las características de esa curva, es una curva de frecuencias variables continuas cuyos valores van de menos infinito a más infinito, ¿sí? Aquí podemos verlo, va de menos infinito a más infinito. El segundo punto, la segunda característica que nos dicen, es simétrica, ¿sí? Es simétrica, por lo que el área a la izquierda de un valor negativo es igual al área a la derecha de un mismo valor con signo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues si yo, por ejemplo, aquí en la gráfica me muestran aquí menos 0,5. Si yo deseo sacar este valor hacia la izquierda, menos 0,5 hacia la izquierda, va a ser lo mismo, ¿sí? Que yo obtenga 0,5 positivo hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Miren, este triangulito que yo tengo aquí, ¿sí? Es igualito al que yo voy a tener acá. ¿Por qué? Porque la gráfica es simétrica. Entonces, las probabilidades que yo encuentre un valor hacia la izquierda de un valor negativo va a ser lo mismo que yo obtenga ese mismo valor en positivo hacia la derecha. ¿Sí? Eso es lo mismo que esto. ¿Cuál es la siguiente característica de esta gráfica? Ok. Dice, el área total bajo la curva es igual a 1, ¿sí? Todo esto, desde menos infinito hasta más infinito, todo este área bajo la curva vale 1. ¿Qué significa eso de 1? Es como si yo dijera que vale 100%, pues eso es mi 100%, 1. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, y como yo sé, si este es mi 0, lo que tengo a la izquierda es lo mismo que tengo a la derecha, entonces dice, el área a la derecha de un valor de z es igual a 1 menos el área a la izquierda de ese mismo valor, ¿sí? Otra cosa que vamos a estar aprendiendo aquí en este taller es cómo expresar esas ecuaciones matemáticas
para representar cada una, ¿sí?, de esas probabilidades que estamos buscando. En antes dijimos que la probabilidad de que z sea menor de un número negativo, ¿sí? Es decir, esto es igual que la probabilidad de z sea mayor de ese mismo número, pero en positivo. Eso es lo que quiso decir esta expresión matemática. ¿Sí? Entonces, también vamos a estar aprendiendo a expresar nuestras ecuaciones matemáticas en las probabilidades. En el punto 3 nos decía que el área a la derecha de un valor de z es igual a 1 menos el área a la izquierda. O sea que si yo quiero buscar el área a la derecha de un valor positivo, va a ser igual a 1 menos, ¿sí?, el valor hacia la izquierda de eso mismo, ¿sí?, de ese mismo valor. Y eso es lo que quiere expresar aquí en esta ecuación. Que la probabilidad de que z sea mayor, es decir, a la derecha, es igual a 1 menos la probabilidad de eso hacia la izquierda. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más claro con los ejemplos. Aquí tenemos entonces la tabla de z, ¿sí? Le vamos a explicar cómo se utiliza esta tabla de z. En esta primera fila, ¿sí?, tenemos los valores de z. Aquí me dicen z. Entonces, estos valores, ¿sí?, me indican el entero y el decimal que le sigue, ¿sí? En esta primera columna acá, entonces yo tengo los centésimos de cada uno de estos datos de z, ¿sí? ¿Qué es eso de centésimos? Ok, si yo quiero buscar, por ejemplo, la probabilidad para el dato z igual a 1.93, entonces yo me voy aquí, 1.9, y me voy hasta el centésimo número 3, que sería este, ¿sí? Entonces, allí, en el cruce de ambas, ese es mi valor de la probabilidad, ¿ok? Entonces, esto que yo tengo aquí en el medio son mis probabilidades, son mis datos de probabilidad. Y lo que yo tengo aquí son los valores de z, ¿ok? Aquí tengo el entero y el decimal, y lo que tengo acá son los centésimos, es decir, el número que le sigue después de este decimal. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí cómo utilizar la tabla de z? Ah, se me olvidaba. Esta tabla de z, si ustedes se dan cuenta, solo tengo números positivos. Miren, todos estos números son positivos, ¿sí? Existen otras tablas que son para valores de z negativos, ¿sí? Pero no los tenemos. Ahorita solo tenemos esta que es con valores positivos y es la que vamos a estar utilizando. Entonces, en esta tabla tenemos Profesora, valores. disculpa que la interrumpa. La Ajá, dime. compañera Mabeli dice que está en sala de espera. Ah, listo, ya les admití. Gracias. Ajá. Entonces, en esta tabla de z, si se dan cuenta, ¿sí?, mis valores de z solo van de 0 hasta 3,09, ¿sí? Entonces, y mis valores de P, es decir, estos que están aquí en el medio, mis valores de P, mi valor menor es el de 0,5 y el mayor es de 1, ¿sí? Esto es importante que lo sepan para cuando vayamos a resolver los problemas, ¿sí? Porque hay unos problemas que se salen de este rango, entonces vamos a ver cómo
cómo se procede en ese caso. En esta tabla de Z, como ven en esta gráfica, solamente podemos obtener, aquí le dicen la ecuación, solamente podemos obtener, ¿sí?, hacia la izquierda de un valor positivo, ¿sí? Aquí no tengo números negativos, así que solo puedo obtener valores de Z positivos hacia la izquierda, así como lo ven en esta gráfica. Aquí la ecuación también se los dice, ¿sí? Solo puedo obtener valores de Z hacia la izquierda, ¿sí? Valores de Z positivos hacia la izquierda. Recuérdense de eso, ¿sí? Vamos a ver entonces, los problemas. Sí, se los voy a explicar uno a uno. Aquí tienen como 8 problemas de ejemplo. Se los voy a explicar uno a uno para que vean cómo resolver, ¿sí?, cada una de estas situaciones. Entonces, el primer ejemplo dice, hallar la probabilidad de encontrar valores a la izquierda, es decir, menor de un valor positivo Z. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese valor que me dan? Me dice que Z sea menor de 0,5. Entonces sería, vamos a ubicar más o menos 0,5 hacia la izquierda. Lo primero que me voy a preguntar es, ¿ese valor lo puedo encontrar en mi tabla Z? A ver, ¿quién me dice? La de Z era la de centésimos, profe. Ajá, la primerita. Yo creo que no, profe, porque era de 0,5. Ok, Elliot. Miren, muy importante lo que acaba de decir Elliot, ¿sí? El 0,5, este dato que me están dando es un valor de Z, ¿sí? Entonces, recuerden, en la tabla tenemos dos tipos de valores. Está la Z y están las probabilidades. Entonces, en el medio aquí, todos estos valores del medio son mis probabilidades. En mis probabilidades sí empiezo con 0,5, si ustedes se dan cuenta. Pero mis valores de Z, que son estos que están acá, recuerden, aquí tienen Z, ahí mismo les dice Z. Entonces, si yo voy a buscar 0,45, aquí puedo buscar 0,4 y ubico sus centésimos, que es 5. Y ya tengo 0,45. ¿Sí? Entonces sí lo puedo encontrar directo en la tabla. No se confundan. Miren, en la tabla tenemos valores de Z y valores de P. Aquí me están dando en el problema un valor de Z, ¿sí? Positivo. Entonces en la tabla dijimos que solo me dan valores positivos. Miren esta ecuación, solo me da valores positivos de Z hacia la izquierda. Aquí también lo pueden ver en la gráfica. Solo me da valores positivos hacia la izquierda. Entonces quiere decir que sí, yo puedo encontrar el 0,45 en la tabla directamente. Entonces no debo hacer ninguna operación más. Me la da directo en la tabla. Sí, es este valor, vean. 0,664. Entonces, eso es lo que voy a expresar en mi ecuación. Y lo único que tengo que hacer es, escribo esta misma expresión matemática, ¿sí? P, o sea, la probabilidad de que Z sea menor de 0,5 es igual y escribo mi valor, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí entendieron? Profe, me perdí un poco en la tabla. Ok, O sea, sí vamos entendí a, la parte de Z, ya me había quedado un poquito claro. Por eso le pregunté que si era de centésimos
de decimales. Pero la parte de que usted marcó el 6, 0,6, Sí, mira, Elliot, es que estos valores, sí, que están en la primera fila y la primera columna, son valores de Z, ¿sí? Todo eso son valores de Z. Entonces, lo que está acá en el medio son valores de P, o sea, de probabilidad. Importante que conozcan qué valor, qué dato le están dando en el problema y cuál le piden. Entonces, aquí me estaban pidiendo la probabilidad y me daban un valor de Z. Entonces, yo tenía que buscar aquí el valor de Z, ¿sí? 0,45. ¿Ok? Entonces, esta era mi probabilidad, este era mi resultado. Pero el dato que me estaban dando era un valor de Z. Entonces yo tenía que buscarlo aquí en la tabla. ¿Sí? Hasta ahí quedaron claros. creo que ahora sí, profesora. Entonces 0,45, digamos, tomo el 0,4 y el 5 que está en la parte de arriba. Exacto, justo donde los dos crucen. Ok. Allí y allí. Entonces se cruzan aquí en este dato. Este es mi resultado de probabilidad. Ahora sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué otras dudas tienen de este primer problema? Sí, este es el más basiquito. No tienen que hacer ninguna operación, lo buscan directo en la tabla. Diga, Mabeli. Son valores positivos a la izquierda. Sí, la tabla, ok, vamos de nuevo a la tabla. La tabla misma me dice que solamente puedo buscar, mira esta expresión, valores positivos a la izquierda. ¿Cómo sé eso? Porque este es un valor positivo y me dice que solo puedo encontrar valores más pequeños, es decir, un valor positivo hacia la izquierda, ¿sí? Valores positivos de Z, porque tú no ves aquí, ¿ves algún número negativo en los datos de Z, Mabel? Todos los que tenemos son positivos, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, como les dije, existen otras tablas de Z para valores negativos y para otros valores, pero ahorita no la tenemos, ¿sí? Y debemos usar lo que hay. Y lo que tenemos ahorita es solamente una tabla de Z para valores positivos hacia la izquierda, perdón. ¿Sí? Para valores positivos de Z hacia la izquierda solamente. Y aquí también se lo indican en la gráfica. ¿Ok? Valores positivos hacia la izquierda. Entonces, lo primero que ustedes al hacer un problema se van a preguntar, me dicen valores menores de 0,45, valores de Z menores a 0,45. Lo primero que se van a preguntar, ¿lo puedo encontrar en mi tabla? Sí, entonces no tengo que hacer ninguna operación, ningún otro cálculo extra. Busco mi dato directamente en la tabla como hice, ¿sí? Como hicimos, buscamos nada más el 0,45, lo ubicamos, encontré mi valor y entonces voy a expresar, ¿sí? Mi ecuación matemática. Debe estar así completa. La probabilidad de que Z sea menor de 0,5 es igual y coloco el dato que me dio. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok, prosigo. El segundo problema. A ver, dice, probabilidad de encontrar valores a la derecha, es decir, mayor de un valor positivo. Y entonces me dicen, la expresión matemática dice, probabilidad de encontrar, ¿sí?
valores de z mayores a 1,24, ¿sí? Es decir, este triangulito negro que está aquí. Mayores de 1,24, es decir, a la derecha. Entonces, yo me voy a preguntar, lo primerito, ¿puedo encontrar esos valores en mi tabla mayores de 1,24? A ver, ¿lo encuentro o no? Puedo encontrar 1,24, datos mayores a 1,24 en mi tabla. Pues pienso que sí, profe. Sí, porque Elliot. Bueno, como usted mencionaba que los datos iban de 0 a 3,0. Ajá. Pero recuerda cómo era la tabla, ¿sí? En la tabla solo podíamos encontrar, si este es mi gráfico, solo puedo encontrar valores positivos de z hacia la izquierda, ¿sí? Y aquí me piden 1,24 hacia la derecha, es decir, hacia la derecha de un valor positivo. Entonces, esto directamente en la tabla no lo puedo encontrar. ¿Me están captando esta parte? Porque es negativo, profe. No, no es porque sea negativo, ¿sí? Es porque en la tabla, vamos para la tabla. La tabla solo me da, miren este gráfico, solo me da de valores positivos hacia la izquierda. Nada más puedo obtener valores positivos hacia la izquierda. Y ahí me estaban pidiendo, sí, mayores de 1,24. Es decir, hacia la derecha de un valor positivo. Entonces, eso no lo puedo encontrar directamente en la tabla, ¿sí? Directo, no. Pero, ¿qué puedo hacer? Recuerden que dentro de las características que le dije que tiene esta gráfica, ¿sí? Es que todo este área bajo la curva equivale a 1, ¿sí? Y como yo sé que todo ese área equivale a 1, y yo sé, ¿sí? Que yo puedo encontrar este pedacito que está en negro, ¿sí? Yo puedo encontrar ese pedacito restando 1 menos todo esto que está hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Yo necesito es de 1,24 hacia la derecha, pero como eso no me lo da la tabla directamente, ¿sí? Lo que la tabla me da es de un valor positivo hacia la izquierda. Entonces yo puedo encontrar 1,24 hacia la izquierda y ese valor se lo resto de 1, porque todo mi área bajo la curva es equivalente a 1. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo expreso ahora esa fórmula matemática? Entonces vamos aquí. Esta va a ser mi fórmula, pero se las voy a desglosar pedacito a pedacito. A mí me pidieron aquí, ¿sí? La probabilidad de que z sea mayor de 1,24. Eso mismo lo coloco acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para buscar que los valores de z mayores a 1,24? Pues bien, voy a restar 1 menos
la probabilidad de encontrar valores de z menores a 1,24, es decir, para acá. A 1 le resto esto para acá, a la izquierda, ¿sí? Busco este valor en mi tabla, confírmenme si da 0,8925. Les da 0,8925 para valores de z de 1,24. Profe, ¿por qué uno? Ok, Mabel. Recuerda que dentro de las características, ¿sí? Aquí vimos cuáles eran las características de mi gráfico. Dijimos que mi gráfico va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Esa es la primera característica. La otra característica es que es simétrica, es decir, lo que yo tengo, ¿sí? Si aquí este es mi cero, lo que yo tengo a la derecha de mi cero es lo mismo que yo tengo a la izquierda. ¿Por qué? Porque es simétrica. Si yo paso una línea aquí en mi cero, lo que está hacia la derecha es lo mismo que está hacia la izquierda. Es simétrica, es igualita. Entonces, la otra característica que me dijeron es que toda esta área bajo la curva, todo esto, ¿sí? Vale 1. Entonces, partiendo de esas características de la gráfica que yo conozco, ¿sí? Y de que en mi tabla solo puedo encontrar valores, ¿sí? De un dato positivo hacia la izquierda, ¿sí? O sea, menores de un dato positivo. Solamente partiendo de eso, yo puedo deducir acá que si yo necesito este pedacito, ¿sí? Me dijeron que la probabilidad de encontrar z mayor a 1,24, es decir, este pedacito que está oscuro, si yo necesito encontrar esos datos, ¿sí? Mayores de 1,24, es decir, de 1,24 hacia la derecha. Yo sé que eso no me lo da mi tabla, porque mi tabla solo me da valores positivos hacia la izquierda. Pero como yo sé que mi gráfica, todo el área bajo la curva vale 1, yo puedo decir que 1 menos este área azul, si yo le resto a 1 ese área azul, pues ¿qué me va a quedar? El área que está en rosado, que es lo que yo quiero, el triangulito negro. ¿Sí? Vamos a hacerlo con una analogía. Ah, ya entendí. Pero todo vale uno, todo ese gráfico. Exacto, todo el gráfico vale 1. Vamos a hacerlo con una similitud. Supongamos que yo tengo un rompecabezas, ¿sí? Que es de 9 piezas. Yo sé que rompecabezas es de 9 piezas. Ese es mi total. Todo el rompecabezas son 9 piezas. Pero yo apenas llevo 3 piezas puestas y quiero saber
Ok, chicos, retomamos acá. Decíamos que, supongamos que tengo un rompecabezas de 9 piezas, ¿sí? Y yo quisiera saber, llevo 3 piezas puestas, es decir, las primeras 3 piezas, y ya me cansé. Quiero saber cuánto me falta. Si yo sé que el total es 9 y llevo 3 piezas, para saber cuánto me falta, pues solo le resto 9 menos 3 y me va a dar entonces 6, ¿cierto? Que es la parte que me falta. Bueno, eso mismo, esa analogía es la que van a usar con el gráfico. Si ya la tabla yo puedo obtener de 1,24 hacia la izquierda y yo sé que mi gráfica vale 1, pues si yo deseo buscar de 1,24 hacia la derecha, es decir, este pedazo que está en oscuro, resto 1 menos lo que yo obtuve en la tabla. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a explicar ahora la fórmula. ¿Sí? La ecuación, la expresión matemática. Yo Profe, la tengo. eh, Ajá, dígalo. en la tabla el dato era 0,8925. Muy bien, gracias, Elliot. ¿Sí? Aquí tenemos entonces 1 menos 0,8925 y tenemos mi resultado. Pero ¿cómo expreso esa fórmula matemáticas? Aquí lo tengo. Dice, la probabilidad de que z sea mayor de 1,24, ¿sí? Es decir, esto es igual a 1 menos la probabilidad de z sea menor de 1,24, ¿sí? Ahora entonces, Elliot buscó este dato en la tabla, vio que fue 0,8925, entonces hago esta resta y este es mi resultado. ¿Hasta ahí lo entendieron todos? Sí, quedó todo clarito. Entonces vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me piden probabilidad de encontrar valores a la izquierda, es decir, menores que un valor negativo de z. O sea, de acá para la izquierda, ¿sí? Y me dicen probabilidad de encontrar z menor a menos 0,72. Es decir, de aquí de menos 0,072 a la izquierda. La primera pregunta, ¿lo puedo encontrar directo en mi tabla? ¿Sí o no? Ah, profe. No. Primero es un número negativo, ¿sí? Entonces, no puedo buscar eso en mi tabla. Mi tabla solo tiene valores positivos hacia la izquierda. Entonces, pero recuerden las características de mi gráfica, ¿sí? Mi gráfica es simétrica, ¿sí? Lo que tengo hacia la izquierda es lo mismo que tengo hacia la derecha. Entonces, no puedo encontrar de menos 0,72 a la izquierda, ¿sí? Pero 0,72 a la derecha, ese sí lo puedo buscar en mi gráfico, ¿verdad? Es igual como el problema anterior, ¿sí? A la derecha de un número positivo, directamente no lo encuentro, pero sí puedo usar la tabla, ¿sí? ¿Cómo haría en ese caso? Para buscar el 0,72 hacia la derecha. ¿Lo puedo encontrar directo? ¿Cómo así, profe? Ok.
Y mi Ah, gráfica se es, puede encontrar en la tabla el 0,72, pero sí no. lo puedes encontrar, ¿sí? Pero hacia la derecha no. Vamos a encontrar es hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, profe, restando. Entonces restamos 1 menos esto que vamos a encontrar en la tabla, ¿sí? 1 menos lo que está a la derecha de 0,72. Y ya me va a dar la probabilidad de este pedacito, que es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que está aquí hacia la izquierda, porque mi gráfica es simétrica. O sea que lo que tengo a la derecha es lo mismo que tengo a la izquierda. ¿Comprendieron esa parte? Entonces yo voy a hacer ahora mi ecuación. Dice, mi probabilidad de que z sea menor de 1,72, es decir, esto, ¿sí? Es igual a z mayor a 0,72, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro ese 0,72 a la derecha? Como dijo Elliot, resto 1 menos, ¿sí? La probabilidad de 0,72 hacia la izquierda. Y listo. Reemplazo esos valores, sí. Busco ese 0,72 en mi tabla, hago la resta y ya tengo mi resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, siempre que me pidan valores así que no están, debo usar el inverso que sí está en mi tabla. Por ejemplo, sí, en este caso que te piden la izquierda, los valores a la izquierda de un número negativo, sí, tú puedes decir por la simetría de la curva que eso es lo mismo que lo que está, ese mismo valor hacia la derecha, ¿sí? En este caso 0,72, porque es simétrica tu curva. Y cuando resto la probabilidad que me sale en la tabla, no le cambio el signo ni nada, lo resto igual tal cual me sale en la tabla. No, la probabilidad siempre te va a dar positivo. Es como que yo te diga, probabilidad de que le dé COVID a los vacunados de segunda dosis, ya. ¿Sí? Siempre hay una probabilidad, aunque pequeña, ¿sí? Siempre hay una probabilidad. No, la probabilidad no tiene un número negativo, ¿sí? Aunque nosotros aquí siempre se va a restar de uno. Recuerda que el uno es el total, ¿sí? Es como cuando tú tenías el rompecabezas, ¿sí? Si tú tenías 9 piezas, no le vas a restar más de 9, no tienes más de 9 piezas. Le puedes restar, digamos, ya llevo 6 piezas, 8 piezas, 9 piezas, ¿sí? No sé si me expliqué con esa parte. Las probabilidades siempre dan positivo, ¿sí? El resultado de probabilidad. No, mi duda era como que si, como estoy usando un valor diferente del que me están pidiendo, o sea, es el mismo, pero contrario, Sí, no importa, el mismo porque valor, tal cual. No, no le sí, cambio el signo ni nada. no le cambia el signo, porque lo que estamos buscando es este área bajo la curva, la probabilidad de esta área bajo la curva. Entonces, ese área es lo mismo que este área que está acá, ¿sí? Lo que cambia de signo es el valor aquí en tu gráfica, ¿sí? Que de un lado es negativo y del otro es positivo, pero tus áreas bajo la curva son lo mismo. Sí, ahora esto está más claro. Sí, pero que entonces se usa igual. Ajá, Gracias. vamos al siguiente problema.
En el siguiente ejemplo, ¿sí? Me piden la probabilidad de encontrar valores dentro de un rango de valores positivos. ¿Sí? Entonces, aquí me están dando el rango, ¿sí? La probabilidad de encontrar valores de z mayores a 0,5 y menores a 1,76. O sea, ambos valores son positivos, están aquí. Sí, es este pedazo, este rango el que me piden. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa probabilidad? Ok, voy a calcular la probabilidad del mayor, es decir, aquí el de 1,76 hacia la izquierda, y le resto, ¿sí? Busco la probabilidad de 0,5 hacia la izquierda y se la resto. Y ya obtengo entonces esto que está, este pedacito, este rango que está oscuro. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy a buscar el primero, ¿sí? Y se lo resto al siguiente. Entonces, para eso vamos a analizar dato por dato. Aquí, yo puedo encontrar valores menores de 1,76. Me piden, sí, recuerden que tengo que buscar el 1,76 valores de probabilidad para poder restar con el otro. Yo puedo encontrar valores de 1,76 a la derecha, a la izquierda, perdón. A ver, Sí, profe. sí, sí, eso lo obtengo directito de la tabla. Nada más busco el valor de z en la tabla y obtengo mi probabilidad. Entonces, ese ganchito. Ahora vamos para el otro. Yo puedo encontrar valores de z, ¿sí? Menores a 0,5. Aquí, menores de 0,5. Sí, profe. Y también, porque es un número positivo, y todo número positivo hacia la izquierda lo puedo encontrar en la z. Entonces, muy bien, ambos valores los obtengo directo de la tabla. Entonces, vamos a la ecuación. En mi ecuación voy a escribir lo mismo, ¿sí? Que me pidieron valores de z para este rango, ¿sí? Que z sea mayor de 0,5 y menor de 1,76. Entonces, escribo, ¿sí? La probabilidad mayor, en este caso es 1,76 para z menor a 1,76. Busco ese valor en mi tabla de z y reemplazo, ¿sí? Aquí me da 0,9608. A ese valor le resto entonces la probabilidad de que z sea menor de 0,5. Busco ese 0,5 en mi tabla, ¿sí? Y reemplazo aquí. Dice que me da 0,6915. Hago esa resta y obtengo mi resultado. Ahí. ¿Sí? ¿Esa parte se entendió? Profe, ¿por qué puso z menor que 0,5? ¿No estaban pidiendo que z sea mayor que 0,5? Ajá, pero para encontrar ese rango, mira, necesitas restar, ¿sí? Z 1,76 menos Z 0,5 a la izquierda. Necesitas quitarle esta partecita, ¿sí? A este 0, a este 1,76 para poder que tú encuentres esa parte gris. ¿Sí me expliqué? ¿Te quedó más claro, Mabel? Digamos que yo tengo aquí voy a buscar la probabilidad de 1,76 hacia la izquierda. Estoy buscando todo esto, de 1,76 para la izquierda. ¿Sí? Pero a mí me están dando es un rango. Quieren saber la probabilidad de este rango nada más. Entonces le tengo que restar, ¿sí? De aquí de 0,5
hacia la izquierda. Si yo le resto de 0,5, es decir, todo esto, ya me queda entonces ese rango. ¿Sí? Este rango, que es lo que yo quiero. ¿Está más claro? Sí entendí la parte de la gráfica, pero no me queda del todo claro porque, porque es que esa es mi pregunta, ¿por qué dice que Z debe ser mayor a 0,5 y después acá abajo dice que Z es menor a 0,5 en la ecuación? Ajá, es que estamos buscando este rango de 0,5 a 1,76, ¿sí? Pero cuando tú buscas en la tabla, ¿sí? Tú vas a encontrar aquí valores de menor de 0,5 para poder restar con este. Porque si tú buscases, ¿sí? Valores mayores a 0,5 en la tabla, mira que estás buscando de aquí para allá, ¿sí? O sea, que vas a restar eso menos esto. No, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si yo quiero buscar es un rango, yo voy a restar de aquí menos el otro que es de acá. Y entonces ahí sí obtengo mi rango. Por eso necesito es 0,5 hacia la izquierda, porque eso es lo que voy a restar. ¿Y se puede cambiar el signo así como así? Es que eso es lo que estamos buscando en la tabla. Probabilidad para 0,5 a la izquierda. ¿Sí entendiste, Mabel? Me piden la probabilidad de un rango. Ajá. Pero cuando yo voy a buscar ese rango, como hicimos así en antes, tengo que buscar parte por parte. Primero comienzo con el 1,76, ¿sí? Y después me voy con el 0,5. Por eso aquí se dividió, porque el 1,76 a la izquierda se lo resto al 0,5 a la izquierda. Ah, ya entendí, profe. Ya entendí. Gracias. Ok, listo. Vamos para el siguiente problema entonces. ¿Sí? El ejemplo 5 me dice, probabilidad de encontrar valores dentro de un rango de valores negativos, es decir, a la izquierda del promedio, ¿sí? Y me dicen que busque el promedio para Z que sea mayor de menos 1,76 y menor de menos 0,5, ¿sí? Es decir, esto que está aquí. Entonces, ¿cómo procedemos? La primera pregunta que me voy a hacer. ¿Estos datos los puedo encontrar en mi tabla? Menos 1,76 y menos 0,5. No, profe. No, profe. No. Entonces, ¿qué opción tengo? ¿Sí? ¿Qué opción tengo? Si en antes dijimos que la gráfica es simétrica, ¿sí? Pasarlo para el Es otro lado, profe. exacto, pasarlo para el otro lado, porque ambos son negativos. Entonces, este rango que está aquí a la izquierda, yo puedo pasarlo acá a la derecha. Sería lo mismo que yo dijese que mi rango fuese de 0,5 a 1,76 en positivo. ¿Están de acuerdo? Porque mi gráfica es simétrica. Sí, profe. Porque tiene el mismo valor, solamente que cambia el signo. Exacto, ¿sí? Entonces,
Eso vamos a hacer, lo vamos a pasar hacia la derecha. Entonces, ¿cómo escribo esa ecuación? Lo voy a escribir así, ¿sí? Mi probabilidad de encontrar z dentro de este rango en negativo, ¿sí? De menos 1,76 a menos 0,5 es igual a mi probabilidad de encontrar z de 0,5 a 1,76. ¿Sí? Y entonces reemplazo mis valores, busco esos valores porque eso sí los puedo encontrar directo en la tabla, 0,5 y 1,76. Y les va a dar lo mismo que el problema anterior. ¿Se están dando cuenta? Porque son los mismos datos. Nada más que uno está a la derecha y el otro a la izquierda. Ok, entonces es como si solamente agregáramos un primer paso como de pasarlo hacia el otro lado. Exacto. Recuerden que importante en este taller que sepamos, además de identificar cómo usar la tabla, ¿sí? Tenemos que aprender a expresar matemáticamente esas probabilidades, ¿sí? Esa ecuación. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Entonces pasamos para el siguiente ejemplo. ¿Sí? Aquí en este siguiente ejemplo me piden probabilidad de encontrar valores dentro de un rango que incluye, miren que incluye un valor positivo y un valor negativo. Que z sea mayor de menos 0,53 y menor de 2,46. Es decir, esto que está aquí en mi gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a analizar dato por dato, ¿sí? Partecita por parte. Entonces, el primer dato, z menor de 2,46. Esto yo lo puedo encontrar en mi gráfica. Sí, profe. Sí, lo puedo encontrar directito en mi gráfica. Así que ese nada más lo busco en la tabla y listo. Entonces, para el siguiente, que z sea, ¿sí? A ese pedazo, este pedazo de 2,46 a la izquierda, necesito restarle entonces de menos 0,3 a la izquierda. Yo puedo encontrar 0,3 negativo hacia la izquierda, en la tabla directo. No, profe. No. Entonces, ¿qué voy a hacer para buscar aquí de 0,3 negativo, 0,53 negativo a la izquierda? ¿Qué hago? Hay que pasarlo hacia el otro lado. Ajá, acá hacia la derecha. Entonces voy a buscar 0,53 hacia la derecha. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Vamos a ir escribiéndolo en la fórmula. Esto es lo que me piden, ¿sí? Probabilidad para este rango de menos 0,53 a 2,46. Entonces, ¿cómo expreso eso? Primero voy a buscar la probabilidad de z menor a 2,46, ¿sí? Menos la probabilidad de z menor a menos 0,53. Entonces, ahora necesito hacer una operación extra aquí. ¿Cómo obtener ese 0,53 negativo hacia la izquierda? ¿Sí? Dijimos que lo íbamos a pasar aquí al otro lado. Entonces voy a buscar 0,3 positivo a la derecha. Es lo que está aquí en la ecuación. ¿Sí? Probabilidad de z mayor a 0,53. ¿Cómo obtengo eso? Pues necesito restarle de 1 0,53 a la izquierda, porque esto es lo que encuentro en mi tabla. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En mi tabla solo encuentro valores positivos a la izquierda. Sí, profe. Entonces resto 1 menos, ¿sí? La probabilidad de z
menor de 0,53. Busco ese valor en mi tabla, lo reemplazo y tengo entonces mi respuesta. Esa respuesta es la que voy a reemplazar acá en esta parte de la ecuación, ¿ves? Entonces lo escribimos abajo nuevamente, ¿sí? Esta partecita es igualita a la que está acá arriba. Nada más reemplazo los valores, busco el 2,46 en la tabla, aquí reemplazo, y esto que me dio, este es 0,2981, lo reemplazo acá. Hago la resta y tengo entonces mi resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta allí? No. ¿Seguro? Pasamos entonces a los siguientes ejemplos. ¿Sí? En todos estos 6 ejemplos que les he estado explicando, a mí me dan, Profesora, ajá, diga, que la interrumpa. Por ejemplo, por ejemplo, aquí ay, que no me puso. En P, cuando va la Z, por ejemplo, aquí la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,53. Cuando yo lo ajá, voy a pasar al otro lado, ajá, ajá, se pone así como ecuación. Z es mayor que 0,53. Sale ajá, que estás buscando esto para acá, ajá. se puede cambiar el signo así normal. Es que tienes que cambiarlo porque estás buscando es el otro lado, porque sabemos que este de negativo 0,53 a la izquierda no lo puedes encontrar. Entonces necesitas buscar en el otro lado, ¿sí? Y vamos a buscar en el otro lado 0,53 a la derecha. ¿Cómo se hace eso? Pues restando de 1. ¿Qué resto de 1? 1 menos 0,53 hacia la izquierda. Ahí. Eso. ¿Sí? Entonces eso es lo que expreso aquí en esta parte de la fórmula. ¿Sí quedó más claro, Mabel? Sí, pero Ok. entonces con el 2,46 no se hace nada. No, porque ese lo puedo encontrar directito en la tabla. Nada más vas a la tabla, busca 246, reemplazas tu dato. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes sepan si ese dato, ¿sí? Apenas ustedes le dan un problema, ven el dato que le dan. ¿Lo puedo buscar directo en la tabla? Sí o no. Si yo lo puedo buscar directo, entonces no necesito hacer ninguna operación más. ¿Sí? Pero en el último paso sí resto lo que me dio de 2,46 menos lo que me dio de 0,53. ¿Sí? Ajá, exacto, que fue este valor que obtuviste acá, ¿ves? 0,2981. ¿Sí? Hace entonces esa resta y te va a dar tu resultado. Gracias, profesor. Muy bien. Vamos a pasar entonces a al siguiente ejemplo. Si ustedes se han dado cuenta, yo les dije que en la tabla tenemos dos valores. Los valores de P, que son los que están en el medio, en el centro, y los valores de Z, que era la primera columna y primera fila. ¿Sí? Entonces, en los 6 problemas anteriores, los 6 ejemplos anteriores, nos han estado dando, ¿sí? Valores de Z. Miren, nos dan valores de Z para que busquemos entonces el resultado de P. ¿Sí? Entonces, la tabla también se puede utilizar de forma inversa, es decir, que yo les doy, miren aquí, yo les doy un valor de P, es decir, que ustedes buscan ahí en el medio de la tabla y el resultado que les voy a pedir va a ser el valor de Z. ¿Sí? Si yo les digo, busquen la probabilidad de 0,7019. A ver, ¿cuál es mi Z? Ahí, 0,7019. 0,53.
0,53, ¿sí? Yo me voy aquí 0,5 y me voy aquí donde cruzan ambos, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Porque esto que yo tengo aquí en el medio son mis valores de P, recuerden. ¿Sí? En los ejemplos anteriores, a mí me daban Z, que es esto, y yo buscaba P. Ahora me están dando P y yo tengo que buscar la Z. ¿Ok? Esas son las otras formas de utilizar la tabla, ¿sí? La forma inversa. Entonces, el otro ejemplo que tenemos. Aquí tengo Z igual a 0,53. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en el segundo ejemplo me dice, hallar Z de tal manera que mi probabilidad me dé 0,2981. Búsquenlo en la tabla. No es 2,46, profe. 2,46. No, no lo he buscado bien, pero en antes el valor daba ese en la tabla, en el problema anterior. Buscaste la probabilidad esta, 0,2981. Profe, no se puede porque eso solamente llega hasta 0,5. Muy bien, Elio. Sí, descubrieron que no podían buscar este dato en la tabla, porque la tabla, el valor de P más pequeño que tiene, mírenlo, 0,5. Se lo había dicho al inicio. ¿Lo recuerdan? Ese es su valor más pequeño. Entonces, como no puedo buscarlo aquí en la tabla de manera directa, ¿sí? No lo puedo buscar de manera directa. ¿Qué otra forma puedo hacer para buscar? Bueno, si dijimos que toda el área bajo la curva equivale a 1, yo puedo restarle de 1. Entonces sería 1 menos ese valor que me están dando, que es 0,2981. Y ahora sí puedo buscar este dato en mi tabla. ¿Sí? 0,7019, que es el mismo valor que buscamos en antes. Pero como le restamos de 1, yo creo que esta era la pregunta de Mabel al inicio, de si resto cambia o no el signo, ¿ok? Como este es un dato de Z, sí cambia el signo, ¿ok? La Z sí puede tener valores positivos y negativos, así como vimos acá en los ejemplos. Z puede ser positivo o negativo. Si yo le resto de 1, entonces cambia el signo. ¿Sí? Ahora va a ser negativo 0,53. En antes, como yo lo busqué directito en la tabla, se quedaba en positivo. Acá en este segundo ejemplo, como no lo pude buscar directo, tuve que restar de 1, entonces Z va a ser negativo. ¿Sí? A diferencia de la probabilidad, que siempre va a ser positivo. No puedo tener una probabilidad que yo les diga qué probabilidad de que tengas COVID negativo, una probabilidad negativa, como que no. ¿Sí? Hasta ahí, ¿entendieron cómo utilizar la tabla de forma inversa? Y cada vez que Z se le resta 1, queda negativa. Exacto. ¿Sí? Cada vez que no puedo buscar ese valor directo en la tabla. O sea, que tengo que restarle de 1. ¿Sí? Entonces, todos claritos en los ejemplos, vamos para la práctica. Ah, se me olvidaba. Aquí tenemos valores, estas ecuaciones. ¿Para qué vamos a utilizar estas dos ecuaciones? ¿Sí? Cuando nosotros tengamos valores muy altos me refiero, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en el taller con la presión sistólica, ¿sí? Las presiones arteriales rondan en ciento y tanto, ¿sí? Miligramos de mercurio, ciento y algo para arriba. Entonces, ¿qué pasa con esos valores de Z? Esos valores no los puedo buscar en la tabla de Z porque son
muy grandes. Mi tabla de Z solo llegaba hasta qué dato en valor de Z, ¿lo recuerdan? 3. Hasta 3,09. Muy bien, Elliot, ¿sí? Entonces, como no lo puedo buscar en mi tabla de Z, yo necesito una fórmula para transformar ese valor. Supondremos que ese valor es X, ¿sí? Necesito una ecuación para transformar ese valor en dato de Z para yo poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que cambiar ese valor a dato de Z, ¿sí? Ese va a ser mi X. El problema me debe proporcionar la mu. ¿Qué es la mu? El promedio poblacional. Recuerden que en los talleres anteriores hemos estado trabajando con promedio de las muestras y también la desviación de las muestras. En este caso vamos a usar es promedio poblacional y desviación poblacional. Por eso la mu y por eso el sigma. Sigma que es desviación y mu que es promedio de la población. Entonces, esos datos me los tiene que dar el problema para yo poder calcular Z y utilizar mi tabla de Z. En caso de que el problema también me proporcione el número, o sea, el tamaño de mi muestra, entonces tengo que incluirlo dentro de esa ecuación. Y voy a utilizar la segunda ecuación. Siempre que a mí me den el número n, es decir, el tamaño de mi muestra, uso esta segunda ecuación. ¿Ok? Eso es bastante sencillito, solamente reemplazan, suman, restan y dividen. Entonces, vamos acá a la práctica, que es lo que quiero que se lleven para que puedan realizar el desarrollo de esta. Primero voy a cerrar el Zoom y nos volvemos a conectar que ya se va a acabar el tiempo. Ok, volvimos acá entonces. La práctica. Dice el primer problema, determine el área bajo la curva normal que está, sí, y tienen la parte A, B, C, D. La parte A, bueno,
Voy a ponerles acá el Excel para poder trabajar mejor, para poder que les escriba las fórmulas mejor. Ok, yo los coloqué acá en el Excel para poder escribir sobre aquí en los problemas, ¿sí? Es lo mismo que está allá en la guía, solo que lo pasé aquí al Excel. El primer problema nos pide, ¿sí?, determinar el área bajo la curva. La parte A, B y C se las voy a dejar de tarea. Nos vamos a la parte D, ¿sí? Que yo sé que se les complica un poquito más cuando es en rango. ¿Ok? Entonces, me piden un rango de un valor negativo, ¿sí?, a un valor positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Vamos a estudiar uno por uno, ¿sí?, cada uno de esos datos. Voy a ponerles la grafiquita para que se guíen mejor, ¿sí? Me dicen que el rango va de menos 0,34 a 0,62. Es decir, esta es la partecita que me piden, ¿sí? Entonces, analizando esos datos individuales, yo puedo encontrar z menor de 0,72, es decir, de aquí hacia la izquierda. ¿Lo encuentro en mi tabla? Sí, profe. Entonces ese lo puedo encontrar directo en mi tabla, no tengo que hacer ninguna operación. Vamos para el siguiente dato. 0,34 negativo hacia la izquierda. Yo puedo buscar ese dato en mi tabla directo. No, profe. Y creo que no se puede porque como es menor a 0,5. No, Elio, cuidado, te confundes. El 0,5 es de probabilidad. Estos son valores de Z. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí se puede buscar. Solamente que como es negativo hay que pasarlo. Lo pasamos entonces acá positivo. En vez de buscar menos 0,4 a la izquierda, voy a buscar entonces acá 0,4 positivo hacia la derecha, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para buscar este 0,4 positivo a la derecha? Voy a ir escribiendo la fórmula mientras. A ver, ayúdenme con la fórmula. Es P, ¿sí? Siempre va P, que es probabilidad. Abro paréntesis. Z, ¿sí? Eh, ¿Qué sigue? Z. ¿Cómo empiezo? Probabilidad, abro paréntesis. Primero debo expresar mi rango, ¿sí? Me están dando un rango. Entonces, voy a decir probabilidad de menos 0,34, ajá, mayor o menor, Es menor, profe. ajá, Z, ajá. eh, menor de 0,62. Muy bien, sí, ahí tenemos nuestra primera parte de la ecuación. Entonces, ahora lo vamos a desglosar uno por uno, ¿sí? Entonces, sería, tengo que restar la probabilidad ¿de cuál Z? ¿Cuál va primero? Recuerden que va el mayor primero, ¿sí? Ah, de 0,62. Ajá, entonces sería probabilidad de Z mayor o menor. Menor. Ajá, menor de 0,62, cierro paréntesis, menos la probabilidad, ajá, ¿qué va en el medio? Z mayor o menor. Mayor o menor. ¿Qué tengo que restar? Z
mayor de menos 0,34. ¿Sí? Ah, no, perdón. Es menor. Voy a restar menor de 0,34. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, antes de reemplazar valores, ¿sí? Voy a acá abajito hacer la operación de z para, sí, la probabilidad de que z sea menor de menos 0,34. ¿Cómo prosigo allí? Si necesito sacar, ¿sí? Dijimos que vamos a trasladarnos acá a la parte positiva, entonces, ¿cómo escribo eso en mi ecuación? Eso va a ser igual a la probabilidad. ¿Cómo escribo esa parte positiva? Dijimos que si necesito buscar aquí de menos 0,34 hacia la izquierda, que es esto que escribimos, ¿sí? Es lo mismo que 0,34 a la derecha. Entonces, ¿cómo escribo eso en mi ecuación? Ya escribí la primera Z, parte. Ajá, z mayor o menor. mayor que 0,34. Muy bien, exacto. Entonces, ahora, cómo obtengo ese z mayor a 0,34? ¿Sí? Eh, Sería 1 menos esto 1 que está hacia acá. menos P, Sería 1 menos 1 menos P, P. ¿Cuál P vamos a restar? ¿Z mayor o menor? mayor. Menor. Recuerden, en la No, tabla solo perdón. podemos encontrar menor, ¿sí? A Es que había escrito, 0,34. es que había escrito la Z como el signo de mayor y menor. Entonces, como estaba mirando para la izquierda. Pero sí es menor, profe. Ajá. Y ahora sí puedo buscar ese dato en mi tabla. ¿Cuánto me da? A ver, ¿cuánto les dio? Z 0,34. Eso es 0,6. Ajá. 0,6. 331. Muy bien. Sí, vamos a hacer esa resta. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 1 menos 0,6331. 0,3669. Muy bien, Yarieli, 0,3669, ¿seguro? Sí, muy bien. Entonces, ahora sí puedo reemplazar este dato acá arriba. Entonces, ¿cuánto me da la Z para 0,62? Ese dijimos que sí podía buscarlo directo en la tabla. Es 0,7324. Muy bien, entonces a eso le resto lo que obtuve en altito, que fue 0,3669. ¿Sí? Hago esa resta. ¿Cuánto me da?
A ver, ¿cuánto da esta resta? 0,7324 menos 0,3669. 0,3655. Sí, profe. 3655. Muy bien. Sí, ya tengo entonces mi respuesta. Ahora sí. ¿Lo vieron? Sí. ¿Todos lo vieron? ¿Cómo obtuvimos el resultado de la probabilidad? Sí. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Ok. Aquí en la segunda parte me dicen, si Z alfa denota el valor de Z, para el cual el área bajo la curva normal a su derecha es igual a alfa, donde alfa es igual a 1 menos P. ¿Sí? ¿Hay que me están pidiendo? ¿Qué dato me dan? A ver. Eh, si no me equivoco, nos dan la P y hay que restarla con 1, profe. Muy bien, exacto. Me están dando la P, que es esto, 0,01. Pero como ese dato no lo puedo encontrar en la tabla, es muy pequeño. Recuerden que en mis datos de P el más chico que tengo en la tabla es 0,5. Entonces aquí mismo el problema me está pidiendo que lo reste de 1. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo expreso esa fórmula? Necesito primero expresar que la P que yo estoy buscando es de la Z, donde la Z me está diciendo que es alfa es a la derecha, es decir, mayor, ¿sí? De Z alfa. No sé cómo, aquí, Z alfa. Voy a insertar Z alfa. ¿Sí? Donde P, la probabilidad, ¿sí? De la Z que me piden es mayor a Z alfa. Por ende, ¿sí? Es 0,01. Ese es el dato que me están dando. Pero como eso lo necesito restar de 1, entonces voy a poner 1, eso es igual a 1 menos, ¿sí? La probabilidad ay, de Z mayor a Z alfa. Porque recuerden que estamos sacando es el inverso. Entonces, en valor negativo. Entonces, ese va a ser, si reemplazo ahí 1 menos 0,01, ¿cuánto me da? 1 menos 0,01. 0,99. Exacto. Y entonces ahora ese valor yo sí puedo buscarlo en la tabla. ¿Sí? ¿Cuánto me dio la Z para la probabilidad de 0,99? Cero coma 8389. La Z, Elliot, recuerde que este dato de P está en el medio. Son mis datos del medio de la tabla. Tengo que buscar la Z. Pero, profe, ¿no faltarían otros dos números? Me lo están dando redondeado, ¿sí? Entonces Ok. vamos a ver acá en la tabla. ¿Qué dato se asemeja más a 0,99? ¿Sí? Mira, aquí tengo este 0,9901. Ese es el que más se asemeja, ¿sí? Entonces, si yo voy a buscar la Z, debo ver ese número que cae. 2,33, ¿sí? Entonces mi Z, mi resultado es 2,33.
Acá vamos al... Ahora sí. Entonces lo coloco aquí en mi respuesta y listo, ¿sí? Eso mismo van a hacer para la parte B y C. Esas se las voy a dejar de tarea. Ya tienen un problema de guía, ¿sí? Entonces, aquí en la parte 3, ¿sí? La parte 3 me piden, dice, determine la probabilidad de que una variable aleatoria tome valor entre 12 y 15, dado que la distribución de valores presenta una distribución normal. Entonces, aquí me están dando un rango y aquí me están dando mis valores de mu y de sigma. ¿Eso qué me está queriendo decir? Que tengo que usar esta ecuación, ¿ves? Esta ecuación que está aquí, ¿sí? Porque esos datos que me dan son muy grandes, no los puedo utilizar en mi tabla de Z. Entonces, como son muy grandes, necesito transformarlo a datos de Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a usar la fórmula. La fórmula me dice que para buscar Z, ¿sí? Es igual a, en el denominador tengo X menos mu entre, ¿sí? El denominador que es sigma. No tengo sigma aquí. Bueno, le voy a poner una O, pero ustedes saben que es sigma, ¿sí? Ustedes le ponen sigma entonces en su taller, que estamos contra el tiempo aquí. Voy a explicarles este y entonces el 4 para que puedan desarrollar en casa. Aquí solamente voy a reemplazar mis datos, ¿sí? Yo sé, el primer dato que tengo que cambiar de X a Z, a valor de Z para poder usar es el 12. Y eso mismo voy a hacer entonces para el número 15, ¿sí? ¿Por qué los tengo que transformar? Porque estos datos son muy grandes, no lo encuentro en mi tabla. Mi tabla de Z solo llega hasta 3,09. Entonces, empezamos. Sería 12, que es X, menos, ¿cuánto es mu? Ahí lo tienen, chicos. ¿Cuánto es mu? 10, 10, ajá. Entre, ¿y cuánto es sigma? sigma 5, Ajá. ¿Cuánto me da esa ecuación? 12 menos 10 entre 5. 0,4. Muy bien, ¿sí? Ahora eso mismo vamos a hacer para el dato número 15. Entonces, necesito transformar ese 15 a valor de Z. ¿Sí? 15 menos 10 entre 5, ¿cuánto sería? 1. Muy bien. Entonces ya ahora sí tengo mis dos valores. Entonces quiere decir que es un rango. Tengo que sacar la probabilidad de ese rango. Entonces, como ya ustedes saben sacar, ¿sí? Las probabilidades de un rango, arriba tienen un ejemplo en el primer problema. Se los voy a dejar de tarea cómo sacar esa probabilidad. Sí, le voy a dejar aquí la grafiquita para que sepan. Va de 0,4 a 1. ¿Sí? Entonces ustedes sacan aquí su probabilidad de Z, taratata, escriben toda la expresión matemática igualito como lo hicieron aquí en el problema 1.
Aquí ve, en este problema, ¿sí? Nada más que los datos cambian, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro esa partecita? ¿Cómo obtuvimos la Z? Y ahora tienen que sacar entonces su probabilidad con esos datos que me dan, de 0,4 a 1, ¿sí? Aquí 0,4 a 1. Ambos valores son positivos, así que lo pueden encontrar o no en la tabla. Siempre se resta el mayor a menor. Sí, exacto. Va a ser la probabilidad de 1 menos la de 0,4. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente problema. Aquí en el problema número 4 me piden las probabilidades, sí, de estos rangos. Pero como ustedes están viendo, estos datos son sumamente grandes, ¿sí? 219, 259, eso no lo encuentro en mi tabla. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Usar la fórmula. Exacto. Usar la fórmula. Recuerden que tienen dos fórmulas, ¿sí? Está esta, que no, cuando no te dan el tamaño de tu muestra, y esta cuando sí te dan el tamaño de tu muestra. Entonces, dependiendo de los datos que le den, ustedes se van a fijar, ¿sí? Cuál fórmula necesitan utilizar y reemplazan entonces sus datos, estos valores que tienen aquí, los transforman a valores de Z, así mismo como hicimos aquí en el problema anterior. Cuando ya ustedes obtengan sus valores de Z, entonces pueden decir, entonces mi probabilidad es de tanto a tanto, lo que les dé, ¿sí? Pero con valores de Z. Y van a sacar su probabilidad de Z, así igual que aquí, como lo han hecho en los otros problemas, ¿sí? Nada más que primero tienen que hacer este paso de buscar el valor de Z. Hacen sus grafiquitas para que se guíen qué es lo que le están pidiendo, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí en la parte D, ¿sí? Le están diciendo su número N. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de colesterol en 20 sujetos sea mayor de 250? Entonces ahí ya le están dando su número N. Ahí van a utilizar la ecuación que incluye su número N. Tienen que buscar su dato de Z para 250. Cuando ya tengan eso, entonces buscan su resultado de probabilidad. A ver, ¿alguna duda de lo que tienen que desarrollar en su taller? Creo que en el taller debemos incluir las gráficas. Sí, es bueno que las incluyan para que ustedes sepan qué es lo que le están pidiendo. Así como las puse aquí para que ustedes mismos sí se van guiando. Esto es hacia la derecha, ¿me lo da o no me lo da la tabla? Esto es hacia la izquierda, ¿me lo da o no? Y así se van guiando, más fácil, ¿sí? Profesor, ese documento usted lo compartió. No, esto es mío. Lo utilicé para explicarles, porque acá en su guía no puedo rayar, ¿sí? Entonces, les toca a ustedes esta semana desarrollar las prácticas, que son 4 problemas, y acá en la tarea tienen 3 problemas más, ¿sí? Los problemas de la tarea son bastante parecidos a los de la práctica, así que si ustedes logran hacer la práctica, les va a ir bien en la tarea. Cualquier duda, también pueden escribirme al correo. Sí, recuerden, ustedes ya lo tienen. Entonces, la fecha límite de entrega de este taller es en la próxima semana, el jueves.
A ver, ¿alguna otra duda de cómo resolver? Yo sé que es bastantito material. Ustedes tienen que fijarse qué le están dando, qué le piden, ¿sí? ¿Qué datos tengo? ¿Qué necesito buscar? Guíense bastante de estos problemas de ejemplo que tienen aquí. Estos ejemplos. Cualquier duda que ustedes tengan, aquí consúltenlos para que se guíen. Es una referencia para ustedes. Profesora, una consulta. El taller lo tenemos para entregar hasta el jueves, ¿hasta qué hora? Sí, hasta el jueves en la medianoche. Así que si ustedes tienen alguna duda, todavía en la clase de la próxima semana me pueden consultar. Gracias. Sí, bueno, si no tienen más dudas, entonces los dejo hasta aquí, chicos. Que tengan un bonito semana. Profesora, ¿puede mostrar el material que usted estaba haciendo, el Excel? Ajá, ¿qué necesita consultar? Digan. Desarrolló una y esa, no, la que dice, Este es el problema 1. no, la de más abajo, la A, Z 0,01, para guiarme. Ok, Y la que está más abajo que todavía faltaba, la de la parte 3, esa. Ya, gracias. las grafiquitas que vayan a hacer para guiarse, sí, es más bien para que ustedes mismos se guíen de qué datos me están pidiendo. No necesitan ser exactas. Por ejemplo, estas que yo tengo, no, yo no les coloqué ni siquiera eh, los números, ¿sí? Pero ya ustedes saben, por ejemplo, aquí, que el 0,4 está más o menos aquí y el 1 está después, ¿sí? Es más bien para que ustedes mismos se ubiquen de lo que le están pidiendo. A ver, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces los dejo hasta aquí, chicos. Que tengan un bonito día.